Buenos días, mi nombre es Leonardo Alfredo Méndez Moreno y voy a estar hablando sobre mi página HTML con CSS. En el caso de esta actividad, la página se ha actualizado con un CSS más elaborado y sobre todo funcionalidades de tanto base de datos, formularios y un montón de variedad de opciones de cara al frontend que tenía antes. Primero está la página principal que tendría una fuente. En este caso podemos encontrarla aquí como Roboto Condensed, que es una de las que habilita el import fonts Google APIs, que serían las fuentes de Google. También hay dos elementos principales en la composición. La primera son las sombras, que podemos ver, y además de esto, los redondeados en muchos de los objetos. La sombra se utiliza una propiedad que sería la de Box Shadow. En este caso se utiliza Box Shadow con 7 píxeles de diferencia y se mueve 3 píxeles en cada sentido, es decir, hacia abajo y hacia el lado. Y la sombra se ha puesto en color gris, no muy oscuro, para que no contraste mucho. Eso mismo se hace con las imágenes. En este caso, las imágenes es un poco más oscuro que el otro, pero es un poco más claro, pero además hace que resalte más el blanco. Cambié este más oscuro porque es gris. Y luego el redondeado se utiliza un borde. En algunos casos es un borde hidden directamente. Se puede cambiar. Por ejemplo, podría ser sólido, pero tendré que tener el mismo color. Y sin embargo, aquí podemos tener el caso de la sección. Tenemos un borde de un radio de 1.5 rem. Luego tenemos otros casos como los botones, que el radio es un rem. Eso hace que no sea tan redondeado como este con respecto al tamaño de la figura. Luego tenemos la parte del formulario. El formulario se puede llenar y la información va a quedar guardada dentro de la base de datos. En este caso podemos dejarlo así, y para iniciar la base de datos vamos a utilizar la terminal. Vamos a poner cd backend, y dentro del backend vamos a poner npm run start para inicializar el servidor. Falta el SAM. El SAM lo iniciamos y tenemos, ahora sí podemos iniciar el servidor. En este caso conecta el puerto, y si nosotros ponemos aquí los datos, en este caso podemos poner así arroba 1, 2, 3, 4, y aquí puede ser Juan Rodríguez. Vamos a darle a guardar y podemos ver aquí que se ha insertado, se ha hecho el método post. Esto se hace con el fetch. Sería una función que envía los datos, los condensa en una variable, los manda como JSON y luego trae cómo quedaría el arreglo, o la información dentro de la base de datos. Y si no, da el error.
Esta es la función básica del fetch. Y luego tenemos por el lado del servidor, podemos ver en esta parte el servidor dentro de la información. En este caso quedaría datos registro y aquí podemos ver en aquí podemos ver la información que se ha puesto. En este caso tenemos aquí una características similares a los anteriores, pero se ha puesto un poco más grande los márgenes para centrarlo un poco. También hay una cosa del botón que es exclusivo de este botón y el anterior del formulario, que es que cuando se pone sobre el ratón cambia de color. Tenemos también productos que sigue el esquema de colores, pero estos botones se quedan estáticos. En este caso no cambian de color cuando pasas el ratón. Y esto que sería las letras, para lograr que esta letra quede en negrita, utilizamos la propiedad de bold. Buscamos aquí y tenemos que lo que sería tenemos el color de fuente y luego tenemos que cuando estemos hablando de una negrita, podemos poner la clase negrita y ponemos font weight bold. En este caso podríamos ponerlo a más, podemos ponerlo, hay varias opciones. Aquí están todas las opciones. Lighter, por ejemplo, lo ponen más clarito, pero para ponerlo en negrita sería con bold o bolder, en caso de que la letra soporte ponerlo un poco más oscuro. Y tenemos también aquí los botones y luego la parte sobre nosotros, que también sigue el mismo esquema. Por último, para explicar la forma que tiene la página de poner las partes en su lugar, cada uno header, main y luego footer se están poniendo por medio de grid, y con grid podemos hacer que el footer siempre esté abajo, que no ocupe un espacio determinado de la página. Esta es la forma más práctica de hacerlo, que es poniéndolo como grid, haciendo que ocupe el 100% de la pantalla y que de ese 100% deleguemos una parte principal a lo que sería el elemento central entre lo que sería el header y footer, que es el main, y cada uno va a ajustarse a su respectivo lugar. En caso de una parte más grande, como por ejemplo esta, podemos ver cómo no se solapan ninguno de los dos, no se quedan, ni uno queda sobre el texto, ni otro queda muy debajo o muy arriba, o se mueve conforme mueves el ratón, y eso es porque utilizamos el grid. Ahora, para hacer la página utilicé lo que serían los mockups, que son como versiones de prueba de cómo quedaría la página. En este caso utilicé la información que tenía de la página, la coloqué aquí y diseñé poco a poco la primera página basándome en cómo quería que quedase. En este caso, algunos de los mockups son, por ejemplo, con textos distintos. No, en cuanto a tamaños, pero
lo que sería la consistencia entre tamaños, por ejemplo, o la consistencia entre el tamaño general de las imágenes, se ha buscado transmitirlo a la página. También que algunas cosas como los colores se pueden probar de forma más práctica aquí, porque puedes utilizar los colores de acá, irlos probando a ver si te convencen. Y esa es una de las formas en las que puedes utilizar los mockups de forma positiva para crear tu página. Por otro lado, tienen también muchas opciones, como por ejemplo el ponerlo entre como si fuesen canvas, varios espacios de trabajo. Y con esos espacios de trabajo, eh, no tener que utilizar recursos de otros canvas, otros espacios de trabajo. Eso es una de las características principales de los mockups en Figma en este caso. Gracias por su atención.